No te vamos a mentir, en Canal Abierto nos sobran dudas sobre la Argentina que viene, qué está sucediendo hoy, ¿no? Digamos, en la coyuntura que se está discutiendo, sobre todo en este contexto electoral difícil. Para eso construimos este espacio que se llama Hipótesis. La idea es justamente plantear algunas ideas, algunas suposiciones, compartirlas con gente que sabe, con gente que está en el territorio, para responder algunas preguntas y también, ¿por qué no?, hacernos más preguntas al respecto. En este caso hoy, discursos de odio, ¿sí? Nos preguntábamos del dicho al hecho, como dice el refrán, hay un largo trecho. En definitiva, si la violencia política, la intolerancia, las pasiones tristes se explican, ¿por qué se explican, no? Digamos, ¿qué es lo que hay detrás de eso? Vamos a la mesa. Nos acompañan, le agradecemos la presencia a Mario Santucho. Mario es editor de la revista Crisis, lidera un equipo de investigación que acaba de sacar un espacio que se llama Radar. Nos va a contar un poco de qué se trata. Gracias por acompañarnos, Mario. Muchas gracias a ustedes por la invitación, un gustazo. Bien, gracias a vos, Mario. Y nos acompaña también Sol Verónica Gui. Ella, bueno, integra el Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismo, LEDA, ¿sí? Es militante política, barrial, fue estudiantil, también militante estudiantil, y bueno, en el LEDA viene laburando también estas cuestiones. Y, a ver, les voy a compartir esto, ¿no? La idea era arrancar con alguna hipótesis que en realidad la pensábamos acá, eran dos, ¿sí? Nos preguntábamos, en definitiva, si cuando pensamos los discursos de odio tiene sentido pensarlo, ¿sí?, como una consecuencia, ¿sí?, de un proceso, ¿sí? Mucho se dice, bueno, hay una derechización, por ejemplo, de la sociedad, entonces los discursos de odio son consecuencia de eso. También nos preguntábamos, digamos, y otros compañeros decían, no, digamos, digamos, hay una cuestión que tiene que ver con, que es la expresión, ¿sí? Es el síntoma de una situación compleja, por ejemplo, en términos económicos, una pauperización de la vida, ¿sí? Entonces radica más en eso, en un síntoma, en algo que no explica ni en definitiva va a ser causa de algo. ¿Les dispara alguna reflexión? ¿Cómo la ven? Bueno, en primer lugar, gracias también por la invitación, un gusto estar participando del programa. Y en segundo lugar, me parece que está bueno también, digamos, arrancar tal vez por una definición, ¿no?, de qué vendría a ser un discurso de odio, que para nosotros es cualquier tipo de enunciado, decimos del Laboratorio de Estudios sobre Democracia y Autoritarismos, que busque promover, incitar o legitimar la violencia o la agresión contra un grupo social o una persona en particular por sus creencias o su pertenencia a un grupo étnico, religioso, político, racial. Y hay algo importante, me parece, de pensar en la definición de un discurso de odio, que tiene que ver con que estos discursos frecuentemente construyen un clima de intolerancia cultural que puede promover prácticas agresivas, segregacionistas o incluso genocidas. Digo, que puede abonar a construir un contexto de silenciamiento hacia determinados grupos, que en un marco democrático es algo que todos deberíamos pugnar por al menos cuestionar. Y en ese sentido, pensar en los discursos de odio más bien como una de, no sé si decir una de las causas, pero sí como un elemento que viene apareciéndose desde hace capaz mucho más tiempo que lo que podríamos estar pensando hoy, y que en ese sentido es interesante en tanto efecto, ¿no? Bien. De todo lo que viene pasando. Bien, en tanto efecto, por ejemplo, en acciones de odio, ¿no? Que es un poco también lo que vienen laburando en Radar. Sí. ¿Es así, no, Mario? Sí, está buena la pregunta que haces originalmente, porque, claro, lo que nosotros venimos trabajando se llama Radar y es un registro de ataques de la derecha argentina radicalizada, ¿no? Esto lo empezamos a construir a partir del atentado contra Cristina Fernández de Kirchner hace un año, que nos metimos a investigar. Esto surge a partir de una iniciativa del equipo de investigación política, que es el que integro, formado un poco al calor de la idea de investigación que estamos también desplegando desde Crisis, ¿no?, que es una investigación que llamamos política porque va un poco más allá de lo periodístico y está un poco más acá de lo académico, digamos, ¿no? Entonces, tratamos de meternos más a fondo y sobre todo colectivamente, ¿no?, en este tipo de investigaciones. Porque es participativo, ¿no? Digamos. Sí, ahora estamos desplegando esta idea, por eso es una plataforma, ¿no? Se llama radar-dar, o sea, ra-dar.com.ar. Y entonces es una plataforma que, además de que es una investigación colectiva, como te decía, empezamos con la investigación sobre el atentado de Cristina Fernández de Kirchner, nos empezamos a dar cuenta de que no había sido obviamente ni uno ni tres loquitos sueltos los que habían atentado, que era parte de todo un universo de grupos de ultraderecha que habían tomado esta decisión, pasar del discurso de odio a
la práctica de ataque concreto contra, en este caso, una persona, pero que también se viene manifestando en un montón de hechos de ataque a instituciones, a simbólicas y también a personas, digamos, ¿no? Bien. A ver, mi primera pregunta iba justamente por ese lado, era si era se podía pensar con una cuestión organizada, espontánea, ambas cuestiones, ¿no? Digamos, entiendo que habrán encontrado algunas líneas de contacto en radar de las denuncias y de estas manifestaciones de odio, estos actos de odio, pero digamos, probablemente tampoco podamos hablar de una estructura organizada en todas, ¿no? Digamos, no es tan lineal, tan, ¿no? Digamos, esto, organizado, ¿no? Habrá una cuestión espontánea muy importante, incluso en redes sociales, ¿o no? No sé cómo habría que pensarlo a nivel de las redes sociales, vos conocés mejor, Sol, pero me parece que sí hay estrategias. Me da la sensación tanto en el despliegue que hay en las redes como lo que nosotros estamos viendo. Hay estrategias. No sé si son el tipo de estrategias organizadas que uno tiene en la cabeza, ¿no? De organización, causa-efecto, pero sí hay, para mí, redes de acción que por ahí vos podés contar mejor cómo funcionan las redes. Yo puedo después. Sí, o sea, yo creería que es interesante como arrancar en primera instancia por pensar que hay determinadas redes sociales que son más tendientes a generar un agrupamiento de discursos violentos que otros. Twitter, por ejemplo. Twitter, por ejemplo, es la más clara en torno a la efervescencia que hay ahí de ciertos elementos violentos en los discursos que van apareciendo y los distintos enunciados que podemos encontrar. Nosotros ahí diseñamos un dispositivo que es la GABED, que es el registro, es la grilla de análisis digital, en el cual lo que venimos haciendo tiene que ver sobre todo con, bueno, puntuar esos enunciados que cuando uno entra a la red como usuario podrían aparecer como un fenómeno un poco aislado, como un loco suelto, como algo que aparece, capaz producto, no sé, digo, que llega al feed del usuario en base a un hashtag que se hizo fuerte y demás, pero que en definitiva empiezan a florecer con muchísima más frecuencia. Bueno, hace ya tiempo, digamos, cuando fue el intento de magnicidio de Cristina Fernández de Kirchner, había algo que se venía registrando en las redes sociales y que tenía que ver, para mí, con dos elementos fundamentales, ¿no? El primero es los niveles inusitados de llamamiento a la acción violenta que tenían varios usuarios en Internet contra agrupamientos particulares o identidades políticas, pero el segundo es, bueno, justamente hacia quién estaba dirigida esa violencia. Una violencia que más allá, o sea, digo, como hay dos momentos, ¿vieron? Que dicen en torno a esto. El primero es que se organizaban en los círculos de Twitter espacios donde claramente algunos actores estaban diciendo qué es lo que había que hacer para poder llegar a un hecho como el intento de magnicidio. Pero el segundo también tiene que ver con que, si miramos el registro más amplio, son los funcionarios, o sea, los políticos con nombre y apellido o candidatos, por un lado, y por el otro las identidades políticas, los dos objetos de odio que con más claridad aparecen, al menos en lo que es Twitter Argentina. Y ahí es donde hay una preocupación que tiene que ver con distintos elementos que se ponen sobre la mesa. Digo, mayores grados de intolerancia política en la sociedad, mayores grados de violencia hacia la autoridad política y también algo que se termina produciendo, y con esto dejo, ¿no? Que es una suerte de cámara de eco por parte de distintos sectores de usuarios que giran un poco sobre sí mismos a la hora de pensar en la proliferación de esas enunciaciones. Y así se intensifica también una red odiante. Claro. Bueno, lo que nosotros trabajamos sobre todo es ya no tanto el discurso de odio, sino la acción violenta, ¿no? Contra, y nosotros ahí sí vemos que hay la construcción concreta de estrategias y de grupos y organizaciones que empiezan a tomar estas decisiones y empiezan, por lo tanto, a organizarse y a construir dinámicas específicas para actuar, digamos, ¿no? Y esto emergió con mucha claridad con el atentado, pero en realidad uno puede ver cómo se venía gestando. Yo creo que ahí hay varios elementos, uno podría fechar históricamente como algunos elementos. Uno es el tema de la pandemia. En el momento de la pandemia hubo un caldo de cultivo muy evidente para estos grupos que empezaron además a movilizarse, empezaron a ganar la calle, y ahí se empezó a gestar esta hipótesis, que yo creo que es una hipótesis, hablando del programa, que es, no basta con la vía electoral institucional, ¿no? Para la ultraderecha. Hay alianzas, hay articulaciones entre los partidos de la ultraderecha. Nosotros pensamos que hay dos partidos de ultraderecha, uno el de los halcones del PRO, ¿no? Sí. Liderados por Patricia Bullrich, y otro que son los libertarios, ¿no? Liderados por Milei. Pero a su vez hay una cantidad y un entramado de grupos que dicen, no basta con esto, apoyamos, incluso
los grupos tienen diferentes inscripciones, algunos se referencian más con Patricia Bullrich y otros con Milei, pero son grupos que dicen, además, hay que pasar a la acción. Pienso Revolución Federal. Revolución Federal fue el que logró en cierto momento una coordinación de los demás, pero hay varios grupos, están equipos republicanos, están las Mabel. Nosotros publicamos un informe que publicamos a un año exactamente del intento de atentado en la revista Crisis, que fue hecho también por el equipo de investigación política y que salió conjunto con la plataforma Radar. Y ahí se ve muy bien cómo todos estos grupos son varios, incluso hay en diferentes provincias. Y yo decía, hay dos fechas históricas importantes. Uno, la pandemia, y el otro, para nosotros también, es, yo creo que cierta coincidencia entre la crisis, entre la agudización de la crisis del gobierno del Frente de Todos, Sí. Cuando renuncia Guzmán, asume Massa, ese momento en el cual yo creo que la ultraderecha toma, saca la conclusión de que el gobierno del Frente de Todos fracasó. Sí. A partir de ahí es evidente que empieza a fracasar. Y otro hecho, quizás totalmente traído de los pelos, pero que yo creo que juega, que es la guerra en Ucrania, que se lanza el 24 de febrero del 2022. Y entre el 24 de febrero del 2022, la crisis local, y el 1 de septiembre, que es el atentado, hay ahí un periodo de tiempo en el cual todo se acelera y empieza a pasar esto que contaba Sol, que es que también en las redes empieza a aparecer la hipótesis muy concreta de atentar contra la vicepresidenta. ¿Lo ven eso, digamos? ¿Ustedes vieron esa relación? O, por ejemplo, menciones, voy a decir, por ejemplo, ¿no? Menciones entre lo que se estaba haciendo en Ucrania, imagino estos grupos filonazi, neonazi, ucranianos, ¿no? ¿A esto te referís? Sí. Sí, como un clima de inestabilidad más generalizado, me imagino que estás diciendo. Para nosotros también había una cuestión en esta tónica que tenía que ver con... Antes ya del atentado, se venían manifestando de manera muy aislada determinados agrupamientos a partir de atentados, amenazas, scratches concretos hacia determinados sectores de las militancias populares o símbolos históricos, como pueden ser, bueno, ya conocidos los pañuelos de las Madres de Plaza de Mayo, murales en la calle, atentados concretos a locales y organizaciones políticas, distintas amenazas que aparecían desde las redes sociales hacia esos espacios. Hay también ahí toda una serie de pequeños elementos que van construyendo condiciones para la legitimación de un salto a la agresión política, como la estamos conociendo también hoy. Entonces, ahí es interesante el poder pensar, ¿no?, en la recopilación concreta de ese conjunto de hechos, más allá de por pensar que capaz la construcción de una estadística, ¿no?, puede decir algo sobre lo que está pasando, porque cada uno de ellos marca el hecho de que cuando nosotros nos enfrentamos a la situación del intento de magnicidio, bueno, ahí hubo un punto cúlmine de un estado de indefensión también para los movimientos populares, para las militancias más barriales y no solamente para una imagen institucional, que fue también para nosotros lo que se quebró, ¿no? No simplemente un intento de atentado contra el gobierno, sino también, bueno, una pregunta tal vez más profunda en torno a cuál es el estado en el cual queda nuestra democracia después del intento de magnicidio. Bien. Digo, nos preguntábamos también algo acá antes de la entrevista, un poco polémico quizá, pero lo abro. Digamos, y en definitiva, cuando pensamos en estos discursos de odio y con cierta virulencia, ¿no?, en términos discursivos, incluso de acciones, ¿no? Si en definitiva era intrínsecamente malo esto. A ver, voy a la cuestión, me explayo a la cuestión. Digamos, ¿no es natural o lógica la confrontación política y caracterizar a un adversario? Digamos, si de un lado, cuando se le dice Virgo, ¿no?, a los militantes jóvenes libertarios, o de pronto se la señala como borracha, como un insulto a Patricia Bullrich, digamos, son formas también de en esos casos, militar en redes, digamos, cada uno lo verá como quiera, por ahí no es eso, militancia en redes, pero en definitiva, ¿es solo de derecha? Y digamos, en definitiva, ¿es algo malo intrínsecamente utilizar, en términos discursivos, ¿sí?, la violencia para atacar o para confrontar políticamente? Yo creo que hay que establecer un pequeño matiz, Bien, que tiene que ver también con, bueno, después del intento de magnicidio, apareció muchísimo en la esfera pública, o en la opinión pública en general, la idea de discursos de odio. Y un discurso de odio tiene más que ver con esa invocación al silenciamiento o con una agresión por esa pertenencia grupal y no simplemente al insulto. O sea, digo, como pongo un ejemplo, decirle tonto a alguien no es un discurso de odio, en la calle, pero sí determinadas expresiones que pueden tener que ver con la animalización del oponente político. Digo, el otro es una cucaracha. Intentos también de pensar en una agresión física, una cucaracha que habría que aplastar.
Entiendo. O un silenciamiento más general. A las cucarachas habría que desaparecerlas, como una plaga que son. Ese tipo de enunciados son los que terminan también construyendo ese clima de intolerancia. Más allá de la agresión o la disputa que puede aparecer normalmente, hay algo que desborda, si se quiere, ese estado normal. O no normal, pero un estado democrático, más bien. Entiendo. Sí, para nosotros, menos en el plano del discurso y más en el plano de la acción, Sí. digamos, también es todo un tema pensar cuál es la singularidad, ¿no?, de lo que estamos nombrando. ¿A qué le llamamos en este caso ataque violento? ¿A qué le llamamos violencia en el sentido más de denunciarla, ¿no? Porque efectivamente, también nosotros que venimos de las militancias populares y demás, la conflictividad siempre es un elemento de la política, ¿no? Y tampoco pensamos eso, que uno de los grandes problemas de la democracia pensada en su sentido más estricto, más restrictivo, como un sistema político formal, con un conjunto de normas, digamos, que no pone en juego el sentido sustancial de la democracia, que es la igualdad, que es la justicia social, todo lo que sabemos, es precisamente expulsar de alguna forma y demonizar cualquier hecho de conflictividad que linde con la violencia, digamos, ¿no? Y, bueno, en este caso nos toca a nosotros supuestamente ponernos ponernos el traje de demócratas, digamos, que estamos denunciando a los violentos. Bueno, lo que pasa es que es verdad que ahí hay dos cosas distintas. Una es que hay violencias y violencias, o sea, y yo creo que hay que establecer distinciones. No sé, por ejemplo, a mí me viene a la memoria muy claramente, a la imagen, me viene a la mente las imágenes de las primeras líneas durante estos meses, durante estos años, en Chile, en Colombia, efectivamente un ejercicio de enfrentamiento con la policía, pero totalmente defensiva, ¿no? La primera línea claramente es defender a la movilización de la represión policial. Y yo creo que ahí se puede pensar una idea de violencia que es para cuidarnos, que es defensiva, que es una contraviolencia, siempre en reacción a un hecho, a una agresión, en este caso del poder, de la represión. Y otra idea es esta imagen de violencia que es aniquilante, ¿no? Que es de aniquilación, que es de efectivamente agresión. Yo creo que ahí hay que empezar a poner distinciones. Y otra cosa que para nosotros también es importante es distinguir. Nosotros, por ejemplo, decimos derecha radicalizada. ¿Cuál es la diferencia entre derecha radicalizada y la ultraderecha? Bueno, la derecha radicalizada es la que pasa, efectivamente, ejerce la violencia como método. Nosotros no tenemos un problema con la ultraderecha. La ultraderecha puede tener sus ideologías, que son ideologías radicalizadas, son ideologías extremistas, uno podría decir. Sí. Pero el problema no es tanto eso, en un plano. El problema es cuando eso pasa a ser efectivamente una práctica de, bueno, aniquilación. Obviamente uno puede decir, en el discurso está el origen de la cuestión. Pero lo que nosotros intentamos marcar es los hechos efectivos de violencia, cuando vienen además de una ideología de ultraderecha. Bien. ¿Se entiende? Sí. Entonces no es, o sea, me parece que hay como que empezar a intentar distinguir bien qué es lo que nombramos como problemas, cómo lo hacemos, porque efectivamente lo que no podemos quedar para mí es nosotros en una especie de visión defensiva, conservadora. Sí, un republicanismo progresista. Exacto. Sí, por supuesto. Ahí me parece que también hay que sumar que es necesario situar concretamente no solamente a estos agrupamientos en una clave, si se quiere, de la organización política, sino también en ese movimiento que puede ser rastreado a partir de lo que tiene que ver con la reacción antifeminista que empieza en 2018 contra la pelea del aborto. Digo, todo el pasaje de los pañuelos celestes y sus vínculos claros con el evangelismo y con distintas organizaciones también, que en ese momento eran muy marginales de este tipo. A hoy cosecha, si se quiere, una ligazón más política que tiene que ver con un intento de hacer retroceder en materia de una ampliación de derechos, una justicia redistributiva, un montón de cuestiones que hemos visto que fueron conquistadas a lo largo de estos últimos años y que también fueron las primeras en ser puestas en tela de juicios a partir del 2021. Digo, hay ahí también algo que es importante poder pensar porque a nosotros nos pasó, estuvimos haciendo una serie de grupos focales en los últimos, en el último tiempo, pospaso, y era muy llamativo ver cómo algunos ante, por ejemplo, la imagen de una movilización del aborto, Sí. Porque aparecían ahí no simplemente, digamos, una discusión en torno a la legitimidad o no de la protesta social, sino particularmente
una forma de pensar en las consecuencias que tenía para su vida privada el hecho de que se puedan manifestar en la vida pública feministas que piden el aborto, la agenda LGTB, digo, como un paquete de cuestiones que atentan contra valores fundamentales para esos sectores. Y ahí la pregunta que aparece, para mí, justamente, no tiene que ver tanto bueno, con cuáles son los límites de la institucionalidad solamente, sino más bien con cómo la discusión en torno a esos límites, o que nosotros estemos ahora teniendo que ponernos en una posición de discusión en torno a esos límites, tiene que ver con ciertos intentos de silenciamiento. Porque a esos sujetos que se indignaban, o sea, como que no se los podía cortar de hablar, lo que les terminaba pasando era ¿por qué yo tengo que verte a vos hacer este reclamo de la manera en la que lo haces? ¿O por qué tengo que ver que dos varones se besan en la vía pública? ¿Por qué mis hijos tienen que ver esto? Claro. Digo, ese tipo de cuestiones son las que preocupan en la medida en la cual, bueno, terminan constituyendo un silenciamiento sobre esos determinados movimientos, que son los movimientos populares, de parte de un sector que hoy viene cosechando cierta legitimidad social. Y lo último también en torno a esto es, bueno, llama la atención que los discursos de odio que se registran en las redes sociales son en un 73% en contra de mujeres y el porcentaje aumenta 82,2% si sumamos a las disidencias dentro de ese espectro. Entonces también hay una dirección particular que tiene que ver con, bueno, el rol que han jugado los feminismos en términos amplios en los últimos años y un ataque puntual en contra de eso. Bien, similar veía a lo que plantea Sol, similar veía los datos que estaban saliendo en Radar, por lo menos hasta ahora, ¿no? Sí. Digamos, muchos ataques por cuestiones de género, ¿no? Disidencias sexuales, ¿me equivoco? Sí, Además de ataques mucho contra- por cuestión política, ¿no? Digamos. Sí, lo que nosotros estamos haciendo es registrar y en ese sentido la plataforma propone además una participación. Todo el que quiera, digamos, hay un formulario para denunciar hechos de violencia de este tipo. Y por lo tanto, o sea, hemos hecho nosotros un registro, hemos hecho una investigación, hay 181 casos en los últimos 2 años, digamos, desde febrero del 2020 que empezamos, la idea es ir para atrás también, pero bueno, lo tomamos como también el inicio de la cuarentena o del ASPO, digamos, y hasta septiembre de 2003 registramos 181 casos. No podríamos decir que es exhaustivo, no podríamos hacer una estadística así muy apurada, pero hay muchos casos, como lo que decís vos, hay mucho también contra las políticas de la memoria, ¿no? Los pañuelos, esto que también mencionaba Sol. Ahora, yo creo, una cosita Sí, con lo que decía Sol, porque a mí lo que me parece, yo estoy de acuerdo, nosotros veníamos, lo que nosotros decimos es que hay 3 emergencias de ultraderecha en los últimos años. La primera, efectivamente, es el movimiento evangélico en la lucha contra el aborto en el 2018, que logra movilizar popularmente, a sectores populares además, y logra eficacia en la influencia sobre las instituciones y logra que no salga la ley ese año. Sí. La segunda es la emergencia de la fuerza libertaria como propuesta político-electoral. La tercera para nosotros es esta derecha radicalizada que surgió a partir de atentado o que con el atentado a Cristina aparece con mucha visibilidad y esta es lo que después, la hipótesis para cierre Bien. va a ser esta, eso continúa, no se detuvo. Nosotros no trabajamos, pero yo creo que hay una cuarta que es precisamente la de las redes propiamente, esa fuerza tan eficaz en las redes que además ejerce los discursos de odio y demás. Ahora, la pregunta para mí es cuando vos decías, efectivamente se enfrentan a estos sujetos y encuentran en estos sujetos, digamos, feminismos y demás, el oponente para enunciar. Sin embargo, el problema es, ¿por qué encuentran legitimidad ahora? ¿No? Empiezan a encontrar legitimidad, ahora tienen muchos votos, ahora tienen mucha presencia. Y la pregunta para mí es esa. Hace poco nosotros tuvimos una presentación de nuestra revista. Perdóname, Mario, porque Sí. mucho se dice de un viraje hacia la derecha de la sociedad, ¿no? Que quizá es la explicación que Exacto, que yo iba muchos ahí. le dan, digamos, y es cuestionable, ¿no? Digamos, habría que verlo. Yo iba Bien. ahí, porque para mí hay una cuestión política muy importante, que yo lo vi, lo escuché por primera vez y ahora lo estamos trabajando, está por salir el nuevo número de la revista Crisis, aprovecho para pasar el chivo. recomendárselas, ahora el fin de semana. va Y a que ser muy- esperamos nos acerque, digamos, lo queremos Sí. pispear. Y ahí se la vamos a acercar. Bien. Aceptamos el mangazo. Bien. Ahora vamos a decir. Pero vos sabés que surgió nosotros después de las PASO también nos hicimos una presentación de la revista del número anterior, precisamente pensando en tratar de politizar un poco eso y surgieron ideas ahí. Sol tomó la palabra Así es. en ese encuentro, también los vamos a invitar a la próxima presentación. Por favor. Y aparecía ahí con mucha claridad la idea esta de que no es solo que son antiderechos, sino que lo que se construyó acá fue un consenso que duró 20 años
progresista, en donde muchos estuvimos incluidos, ideológica y materialmente, pero hubo una cantidad de gente que quedó afuera de ese consenso. Entonces son los nuevos excluidos. Y ahí uno puede hacer una genealogía de que nosotros salimos en el 2001 a luchar contra el neoliberalismo y que produjimos un nuevo consenso, que nosotros nos vimos muy contentos con eso, pero la verdad es que iba quedando un montón de gente afuera, y esa es la gente que reacciona ahora, con mucha razón, porque este consenso no logra generar un orden más o menos virtuoso. Nosotros situamos en el problema, digamos, en el problema de estas formas contemporáneas de politización, sobre todo el elemento que tiene que ver con la crisis. La crisis es una marca que aparece en la discursividad de los sujetos que entrevistamos y con los cuales digamos, nos dedicamos a articular. Y es una crisis que no simplemente tiene una connotación económica, sino que es una circularidad de precariedad y de inestabilidad. Claro. Y que se marca, por ejemplo, en la pregunta por cuál es actualmente la composición del mercado de trabajo de Argentina, donde nosotros hicimos una encuesta recientemente que pueden ver en la página de la Universidad de San Martín, _Leda, también paso los chivos. Y ahí había algo interesante que tenía que ver con que solamente el 23% de las personas entrevistadas eran personas que podían considerarse que tenían un trabajo estable, que el 43,3% me parece eran personas que venían de un esquema de precarización o flexibilidad laboral, y que ese es un número que asciende a 53% cuando hablamos de los sectores más jóvenes de la sociedad. Entonces ahí hay una pregunta que también tiene que ver con esas transformaciones, me parece, Mario, que vos marcás, en clave de la experiencia, digamos, de cómo esa crisis no tiene simplemente que ver con tal vez una imagen política que aparece cuando me acerco a un medio, sino más bien con ese raconto de lo cotidiano. Eso en primera instancia, pero en segunda, pensar en el efecto que tuvo la reclusión a la pantalla durante la pandemia, incluso también para esos grupos sociales que tal vez participaron del consenso de lo democrático en estos 20 años, tiene esa marca de lo que vos decías antes. Digo, hubo un sector que se recluyó a la pantalla y que tal vez encontró ahí nuevos lazos de solidaridad, nuevas explicaciones frente a un mundo que en ese momento parecía apocalíptico, por decirlo de alguna forma, pero también hubo una avanzada en el espacio de la política de la calle, mientras otros sectores retrocedían y se recluían al espacio comunitario, porque era lo que demandaba el contexto, exactamente. ¿no? Entonces, ahí me parece que hay que hacer un foco, por un lado, y por el otro, con destacar que independientemente de esto, nosotros venimos haciendo un estudio en torno a lo que tiene que ver con un índice sobre los discursos de odio, o que tiene que ver con la legitimidad, ¿no?, que le otorga a las personas a los discursos de odio, colocando una serie de enunciados, algunos positivos, otros negativos. En 2020, ese índice a nosotros nos arrojaba un porcentaje que era de 24,5% de aprobación, digamos, y tolerancia a estos discursos. Eso en el 2022 sube a 31,6%, digo, 7 puntos más con respecto a lo que estábamos viendo antes de la pandemia. Ahí hay una preocupación evidente que tiene que ver con, bueno, qué está aconteciendo en torno a la pregnancia de las ideologías autoritarias en la sociedad, las ideologías xenófobas, racistas, misóginas. Claro, a ver, el otro día hablábamos con Pablo Ismael y nos decía justamente esta crisis económica, que es política y de representación, quizá derive, sí, a él, ¿no?, digamos, en que se ponga en duda todo, esto que planteaba un poco Mario y de alguna manera reforzado ahí me parece Sol, que se pongan en duda un montón de cuestiones que parecían instaladas y que parecían, digamos, además de ser políticas de Estado, parecían estar bajadas desde arriba, ¿no?, digamos, en materia de derechos humanos, en materia de memoria, complicado, ¿no?, y que habilitan y legitiman estos discursos. Yo, digamos, para seguir con la cuestión, también les planteaba ver, digamos, cómo podemos pensar, si es que es posible, ¿no?, una idea de regular, ¿es posible? Por ejemplo, a ver, el otro día escuchabas el spot de Patricia Bullrich que hablaba de terminar con el kirchnerismo. ¿Qué es terminar con el kirchnerismo? Erradicarlo, digamos, asesinarlos a todos, digamos, lo digo yo, esto obviamente no lo planteaba ella, me lo pregunto, digamos, parece un delirio, ¿no? ¿Se puede regular, digamos, los discursos? Y en este caso estamos hablando de una figura pública, candidata a presidente, colisiona con la libertad de expresión, que hoy además esa idea, ¿no?, libertad, que está tan en boga. ¿Qué opinan? No sé, hay una discusión técnica al respecto. A mí, a priori, me parece que no tiene mucho sentido. Porque además la pregunta ahí que emerge inevitable es ¿quién es la autoridad de regulación? Claro.
En las plataformas, de hecho, lo hacen los dueños. Respecto de las acciones es fácil, ¿no? Porque hay un código penal. Sí, o sea, ahí hay dos momentos, digamos. Sí. Un momento que tiene más que ver con las políticas de la memoria y las leyes en contra del negacionismo del genocidio de Estado, por ejemplo, que en Argentina, si bien existen, no tienen la misma fuerza que las experiencias de otros países, como puede ser Alemania. No conozco a nadie que haya sido condenado ni procesado por Claro, exactamente. por negacionista. Y son acciones que florecen cada día y son parte del debate público. Sí. Ahí hay un nivel que tiene más que ver con qué puede o no suceder en la opinión pública. Pero la cuestión fundamentalmente, lo que circula por las redes sociales, tiene que ver también con esa articulación con la red social como una empresa privada que ofrece un servicio. Claro. Eso hay experiencias ya de regulación por parte del Estado de ese tipo de espacios. La pregunta es, bueno, ¿qué condiciones tendría Argentina para desarrollar un proceso de ese tipo y si es deseable? Digo, hay un debate bastante abierto en torno a la idea de regular sí o regular no. Claro. Sobre todo lo que tiene que ver con esto, con el espacio público digital. Sí, yo tiendo a pensar eso. Por ejemplo, lo charlamos mucho con la gente de Brasil, que lo está trabajando muchísimo, porque además en Brasil tuvo mucha influencia, efectivamente, en un ataque contra la democracia muy claro, ¿no? Con el tema de lo sucedido a comienzos del gobierno de Lula, ahí en el Congreso y en la Casa de Gobierno, que se metieron y fue todo organizado a través de eso. Y además está teniendo mucha influencia también en una ola de atentados, de hechos esto también de violencia, Sí. como en los colegios, como en Estados En Unidos. Brasil. Sí, de los shootings. Sí, que en Brasil está pasando en los últimos 2 Sí. años y coordinado por las redes sociales. Entonces ya la discusión empieza a ser cómo regularlo, porque esto está teniendo efectos muy concretos, digamos. Y sin embargo no es fácil, porque efectivamente aparece todo esto en las plataformas, quién es el que regula y la utilización. Porque acá lo que aparece cuando pasa eso es, esto ahora va a ser contra la ultraderecha, pero Sí, mañana claro. contra quién será. Sí, claro. ¿No? O sea, ¿cuál es la delimitación de ahí? Yo creo que Es en el como fondo, como la colegiatura del periodismo, ¿no? Que se plantea muchas veces, bueno, habría que ver si alguien no tendría que regular, que no se diga ninguna barbaridad en un programa periodístico, pero al mismo tiempo, ¿quién lo va a hacer? Y cuando caiga sobre uno, eso es una conquista democrática, por ejemplo, para el periodismo en Argentina. que no haya. Y que no haya ningún tipo de regulación, ujú. porque si no, muchos elementos. Pero yo creo que el punto de vuelta, lo fundamental, para no caer por eso, en soluciones rápidas y Sí. de gestión, digamos, y de la famosa política pública, que está bien hacerla, pero que no para mí, es por qué esos discursos hace 5 años eran totalmente marginales y hoy son Claro. una fuerza política enorme. ¿Qué El es lo que problema está es ese. pasando en la sociedad? ¿Qué es lo que está habilitando eso? Sí. ¿Por qué la sociedad por qué ese malestar conecta ahí ¿Por qué y se no vuelve conecta con otras cosas? tolerable un discurso intolerante? Exacto. Y sí, Sí, totalmente. ¿Y por qué, en todo caso? O sea, y hay una pregunta incluso en torno a la cuestión de la gestión legislativa que tiene que ver con qué consenso hoy es posible construir, digamos, en torno a la regulación de los discursos y cuáles son los pactos democráticos que se pueden colocar o no colocar sobre la mesa. Digo, ¿es posible pensar en la construcción de una serie de acuerdos para una discusión no violenta en el contexto electoral? Digo, ayer hubo un debate de candidatos a vicepresidente y evidentemente parte de la forma en la cual hoy se libra esa contienda tiene que ver con esa acusación, pero tiene que también que ver con, digamos, negar y asediar al otro político, por decirlo de alguna manera. Hoy, obviamente, nosotros ponemos una alerta en torno a la captura, si se quiere, de una serie de afecciones nihilistas de buenos sectores de la población, pero sin embargo hay una pregunta que tiene más que ver con esas condiciones de posibilidad hoy, para cualquier tipo de regulación. Que eso es, en todo caso, la tarea a construir si uno se pretende una fuerza política democrática. Pero incluso quienes se han enunciado de esa manera no lo cumplen. Eso también se vio ayer. Sí, lo loco es eso, ¿no? Que pareciera que se van pasando como barreras, ¿no? Entonces, ¿en qué punto uno, digamos, está dispuesto a ceder, a bancar, digamos, en algún punto a negociar respecto a este derecho tan sacro que es la libertad de expresión? Que en definitiva, nada, hay gente que tiene lugar para hablar y hay gente que no lo tiene y digamos, no existe entonces la libertad de expresión. Complejo. A ver, si les parece, esto da para mucho, podríamos seguir. Si se animan a tirarme alguna hipótesis, ¿no? Como para hacer honor al ciclo, que les haya surgido una hipótesis, una respuesta a alguna hipótesis que se haya planteado antes. ¿Quién? A ver. Yo una cuestión Sí, brevísima por favor. con el tema de estos dilemas es, nosotros también venimos haciendo un trabajo que tiene que ver con acercarnos a determinados sectores educativos que han visto algún tipo de amenaza política o agresión física a lo largo de este último tiempo, porque hallamos un patrón que tiene que ver también con un intento de avanzada por parte de ciertos sectores en hechos de agresión política dentro de esos espacios.
Y hay algo que aparece como coincidencia en la conversación con todos esos actores que tiene que ver con la necesidad de poder pensar en, bueno, cuáles son los consensos que es necesario construir en el contexto actual para, si se quiere, pensar en un proceso de resistencia a esa forma de agresión política, que es una forma de agresión política, obviamente, hacia un paquete de derechos o de posiciones, pero que sin lugar a dudas tiene como primera línea de esa violencia a las militancias populares, a los espacios de organización. Entonces, si yo tuviese personalmente que pensar en el cómo se sigue de esta situación, bueno, hay una cuestión que tiene que ver con, en este contexto de fuerte deslegitimidad también de la institucionalidad política, legislativa, ejecutiva, eso es algo que nosotros venimos analizando con bastante preocupación, bueno, la necesidad de poder reforzar esos espacios de la sociedad civil y poder ver cómo se preparan para tener una conversación que tal vez el tiempo político no nos puso a la altura de poder dar. Pero sin lugar a dudas, ahí hay una primera pista de algo que va a ser necesario de cara al periodo que se viene, que independientemente de la contienda electoral, sí está marcado por estos niveles, ¿no?, de autoritarismo social ya planteados y por todo lo que me parece que ustedes vienen cosechando con la herramienta que están construyendo con Radar. Sí, yo estoy muy de acuerdo con ese planteo y agregaría una cosa para tratar como de generar el razonamiento completo. Yo me voy de esta charla, que me parece muy interesante, con la sensación clara de que no tiene ningún sentido ya a esta altura escandalizarse con lo que está sucediendo, ¿no? Y quedar como escandalizado en el sentido de paralizado ante el quiebre de ciertos consensos mayoritarios que supimos construir cuando se construyó una fuerza social que de abajo hacia arriba construyó un consenso. Y yo de eso participé, digamos, cuando fundamos Hijos, cuando dimos vuelta a la teoría de los demonios, cuando cambiamos una correlación de fuerza muy en un trabajo multitudinario y muy para abajo, digamos, cultural, político, militancia. O sea, fue realmente una construcción muy interesante que después se fue inscribiendo en las instituciones tardíamente, en la justicia, lo más tardío, primero en el Estado, en el sistema político, se fue inscribiendo y eso, para mí, un aprendizaje fundamental es que eso nunca es irreversible. Si no está esa construcción permanente por abajo y demás, eso no es irreversible. Y si además esos discursos que se inscriben a nivel institucional no tienen como correlato una justicia efectiva, no solo sobre el pasado, sino sobre el presente, bueno, se empiezan a resquebrajar y eso es lo que estamos viendo. Y frente a eso, yo creo que lo que no hay que hacer es escandalizarse, porque uno de los grandes problemas, creo que el principal que tenemos, es que la legitimidad que logran esos discursos de odio y esas prácticas aniquilantes o lo que sea, tiene que ver con también la deserción de la posibilidad de traducir ese malestar de una manera emancipadora y no de una manera reaccionaria, autoritaria, conservadora. Esa defección es la que nosotros tenemos que modificar. Tenemos que volver a construir esa conexión con el malestar, dejar de defender un orden que no merece ser defendido, que es conservador y que no produce justicia social y que no destruye comunidad, no la construye. Entonces, hasta que no logremos hacer eso, no. Bueno, y para terminar, eso solamente se hace, creo yo, como dice Sola, a través de la revitalización de una sociedad civil que registra lo que está pasando, que no se escandaliza con esa violencia, que no también barre bajo la alfombra, que eso es algo que también ha venido pasando, y yo creo que ya es un momento de dejar atrás eso, los boludos, de que nos hagamos los boludos. Fingir demencia. Porque es verdad que muchas veces si vos lo visibilizás, capaz que le da más proyección, la amplificás, y hay una preocupación legítima con eso, pero ya está. Me parece que ya ellos tienen un nivel de influencia, de pregnancia, está muy cerca de llegar al gobierno, que me parece que hay que tomar el toro por las astas, asumir esto y empezar a organizarnos para ver cómo nos cuidamos. Bien. Bueno, creo que más o menos le encontramos la resolución a la cuestión. No, mentira. Bueno, muchas gracias por venir. Los invitamos a que ingresen a la UNSAM _LEDA, me dijiste, ¿no? Era la web, para ver un poco el laburo que se hace en el laboratorio. En el caso de Mario, RA_dar. Guión común. dar.com.ar para mirar el laburo y para también aportar lo que tengan para aportar. Y de paso también vayan a revistacrisis.com.ar. A la revistacrisis.com.ar. Y a leda.unsam en redes sociales. Muy bien. Y también voy a aprovechar que si les gustó, les interesó y aportó algo a este debate, sigan al canal de YouTube de Canal Abierto. Tienen acá para suscribirse, para comentar, para agregar, obviamente supongo para putear ahora, no siempre. Muchas gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes por la invitación. Muchas gracias. Un placer.